Amigos, bienvenidos a la Chora Interminable. Señor Pelón, hoy, este día, estoy muy contento, ¿sabes? Porque pues me aceptó la invitación el señor José Gordon, Pepe Sí, Gordon, ¿no? ¿cómo le hiciste? Porque dicen que es muy difícil para que... Tuve que hablar con las altas autoridades, digamos, de este país, y no sabes qué complicado. Tuve que, pues, dar un dinero por adelante en dólares Que para luego que luego. quiere champaña en su camerino y que nueces y Exacto. no sé qué. Bienvenido, bienvenido, mi querido Pepe Gordon, a la Muchas gracias, Chora. querido Trinos, querido Gis, de veras, Maestro, un gusto estar con ustedes. Oye, qué padre tu trabajo, como es la primera vez que estás aquí en La Chora, y yo creo que mucha gente te conoce, y obviamente por todos tus programas de divulgación científica, que es de esas cápsulas que no sé si siguen saliendo. Me parecían fantásticas, animadas, de todo lo que explicaba sobre ciertas cosas del universo, de la física, de todo esto. ¿Sigues haciendo este tipo de cosas? Sí, fíjate que el proyecto original que teníamos se llamaba Imaginantes, una serie de episodios audiovisuales que duraban más o menos un minuto y que de alguna manera lo que intentaban era retratar ese momento invisible, pero real, en donde se enciende la imaginación de un creador, de un artista, de un científico, porque ha descubierto un trozo de belleza, un trozo de verdad, ¿no? Y bueno, pues eso fue un proyecto hermosísimo que elaboré junto con mi querido amigo Luis Cabrera, pero de ahí hemos seguido avanzando en otros proyectos y el que ahora nos quita el sueño, pero en forma agradable, es un proyecto que se llama Colisionador de Ideas. qué Es, buen nombre. ¿verdad? Sí, fíjate que viene el nombre de justamente del colisionador de partículas, Así es. que ustedes saben que está en Ginebra, Suiza, y en donde las partículas salen de una manera absolutamente veloz, partículas subatómicas de puntos diametralmente opuestos en un anillo de 27 kilómetros, en donde están prácticamente corriendo a la velocidad de la luz, nada más para darnos cuenta de lo que pasa, dan 11.235 vueltas por segundo a Ay, un carajo. anillo de 27 kilómetros. ¿Qué es eso, carajo? Cuando se encuentran, cuando estallan, cuando de alguna manera colisionan, lo que ocurre, creo que es muy bien descrito por un poema de José Emilio Pacheco que dice brisnas de luz entre la noche cósmica. Lo que ocurre es que ¡Wow! ¡Wow! estamos viendo las partículas más finas, lo que no se podía ver entrando en las entrañas mismas de la naturaleza. Y con esta idea, pues estamos haciendo este episodio que ustedes están ahí ilustrando, Ajá. que se llama justamente Colisionador de Ideas, en donde ponemos en encuentro ideas que también deben de chocar, deben de encontrarse para generar nuevos atisbos, nuevos horizontes, sobre todo en estos días, ¿no? En que necesitamos como nunca que las ideas más creativas, las más felices, de alguna manera se encuentren para dar soluciones a los problemas que vivimos. Hay un gran científico que se llama Sam Pitroda, que decía que uno de los grandes problemas que vivimos hoy en día es que tenemos mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX, necesidades del siglo XXI. Y Uf. entonces, ¿cómo ponernos al día? Claro. Requiere realmente el encuentro de pensamientos y en este caso es el encuentro de pensamientos entre ciencia y arte, porque En- pensamos como nunca que se requiere por un lado pensamiento crítico, pero por otro lado también sensibilidad, empatía para descubrir cómo podemos afectarnos de maneras distintas en nuestra sociedad y, y ver nuevos horizontes. Creo que ¿Cuáles de son eso se los trata. puntos que tú ves comunes entre el razonamiento artístico y el científico, vamos? Mira, hay algunos puntos que son comunes. Por supuesto, tienen metodologías distintas. Sin embargo, yo veo por lo menos tres puntos que me parecen importantes en donde las dos áreas de pensamiento se encuentran. Por un lado, yo creo que lo que ocurre tanto en ciencia como en arte
es que tenemos descubrimientos, hallazgos. Y digo esto porque el arte también nos da hallazgos, eso es algo que a veces olvidamos, que el arte nos abre los ojos, nos permite entender distintas capas de nuestras relaciones con otros seres humanos. Me recuerda mucho algo que decía un poeta que se llama Nathan Sag, que decía, este poema es un poema sobre las personas, sobre lo que piensan, sobre lo que desean y sobre lo que piensan que desean. Y en el piensan que desean está a veces la tragedia, está el engaño que tenemos sobre lo que nosotros mismos somos, ¿no? Lo que realmente pensamos, lo que realmente deseamos. Me recuerda mucho algo que planteaba García Márquez, que me parece fascinante. En alguna ocasión le preguntan por qué escribe, ¿no? Y entonces, si uno juega al pienso que deseo, entonces uno empieza, ahora sí que con un chorazo, ¿no? Empieza uno a decir, no, bueno, es que voy a transformar a la humanidad con mi pensamiento y se va a transformar el sentido de belleza, y puede ser que alguna de esas cosas se rocen aquí y allá, pero realmente García Márquez decía, escribo para que me quieran. Es decir, eso es lo que realmente pensaba, lo que realmente deseaba. Y bueno, eso es nada más para abrir una idea de cómo el arte nos abre nuevas capas para entender el mundo. Por otro lado, la ciencia también tiene descubrimientos, tiene hallazgos que nos hacen, por ejemplo, poder asomarnos a tomar una fotografía de un agujero negro. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible la extensión de nuestros sentidos a ese grado, ¿no? Y entonces, claro, lo que empezamos a ver es que ambas disciplinas, ciencia y arte, expanden la percepción. La ciencia, expande nuestros sentidos, y el arte, como diría Borges, expande nuestra imaginación, ¿no? Los libros, precisamente, nos permiten que vuele nuestra imaginación. Y por otro lado, otro de los rasgos que comparten ambas disciplinas es que entrelazan mundos, comunican mundos que pensamos que son diferentes. La literatura y el arte lo hace a través de metáforas. Las metáforas, fíjate, es muy interesante, fíjense, la palabra metáfora viene del griego y significa mudanza. Recuerdo que Luis González de Alba planteaba que cuando fue a Atenas, él se quedó sorprendido por lo cultos que eran en Grecia, porque habían unos camionzotes enormes que decían la palabra metáfora, eran camiones de mudanza. Y entonces, claro, ¡qué maravilla! ¿no? Es la mudanza de un concepto a otro concepto. Cabellos de oro, el oro y los cabellos no tienen que ver uno con el otro, y sin embargo se conectan mediante la metáfora. Bueno, sabemos que muchos poetas, cuando se cambian de domicilio, sí necesitan en unas camionetas transportar sus metáforas. Pueden ser muchas. Pueden ser muchas, porque vivimos con estas metáforas, estas mudanzas de conceptos de una idea a otra idea, pero también lo que pasa ahí es que estamos conectando los puntos. Claro. Y en ciencia esto se hace a través de ecuaciones. El arte a través de metáforas, la ciencia a través de ecuaciones, pero lo que nos permiten es darnos cuenta que lo que está separado y distante podría estar más integrado profundamente, ¿no? Y esto creo que es uno de esos puntos hermosos. Y supongo que, o sea, tanto en el mundo de los artistas o literatos y en el de los científicos, como que hay, digo, tú lo dijiste, esta idea de la colisión se me hace muy buena. Nosotros a cada rato hablamos de pimponear ideas, pero, o sea, pero en el mundo del arte, pues hay un continuo diálogo, hay una especie de aire común que se respira a veces, las tendencias de la época, ¿no? Entonces está un hervidero ahí de ideas que se van pimponeando. Pues ahí supongo que hay un asunto ahí en común también con los científicos, ¿no? Sí, claro, claro. Lo acabamos de vivir precisamente con la pandemia, porque resulta que lo que tenían que hacer los científicos era pimponear sus ideas, pero a una velocidad enorme, y esto permitió que en una comunicación que creo que vale la pena destacar, porque así como se habla de esos momentos en donde el arte, la música,
nos permitió sobrevivir durante la pandemia, porque de repente había violinistas que se asomaban a un balcón y empezaban a interpretar melodías para de alguna manera reconocer a los que estaban recogiendo la basura, a las enfermeras, los médicos, las doctoras. Esto fue una parte fundamental para levantar nuestro espíritu en un momento tan difícil. Hay que plantear que también hubo una especie de comunicación subterránea en los balcones de la ciencia, en donde también se empezó a dar una profunda interconexión que hizo que las vacunas se lograran en un tiempo absolutamente impensable. Antes, para generar una vacuna se tardaban 10, 15 años y resulta que en un año pudimos tener la vacuna. Ya me imagino el clima de emergencia en los laboratorios. Ha de haber sido una sensación tremenda, ¿no? Sí, y todos los científicos intercambiando generosamente información. Y claro, esto ocurre cuando sucede una tragedia. Lo desafortunado es que esto se plantea cuando sucede una tragedia en donde de alguna suerte se abren las corazas, pero el problema es que luego se vuelven a cerrar. Claro. Y entonces creo que la lucha hoy en día es ver cómo mantenemos abiertas las corazas. ¿Se acuerdan que en 1985, con los temblores, con el sismo, Carlos Monsiváis recogió una frase que circulaba en toda nuestra conciencia colectiva: no sin nosotros, se habían abierto las corazas, de alguna manera todos éramos solidarios y generosos, pero el problema es que luego se vuelven a cerrar. Entonces creo que una de las grandes tareas hoy en día es cómo mantener abierto el corazón, porque de eso se trata, de verdaderamente poder ver al otro. Y fíjense que una de las cosas interesantes que justamente completamos en el primer episodio del Colisionador de Ideas, el primer episodio se llama El coronavirus y el virus del olvido. Y entonces en ese episodio aparecen dos personajes que se van a encontrar más allá del tiempo y del espacio. A ver, pero ¿cómo que aparecen dos personajes? O sea, está hecho de manera... Con una animación, Okay. Aparecen dos personajes. El episodio audiovisual es hermoso porque es de 5, 6 minutos. Ajá. Y es de 360 grados. Entonces es una experiencia inmersiva. Está pensada para museos de ciencia, en donde nos vamos a, de alguna manera, internar en un espacio a oscuras, 15 a 20 personas, y de repente en las paredes vamos a empezar a ver cómo fluyen estas imágenes, estas animaciones hermosas que narran una historia que es emocionante porque aparece García Márquez en forma de animación, y luego por otro lado aparece el biólogo Antonio Lascano, y nos empiezan a plantear un problema muy interesante, porque resulta que García Márquez dice en ese episodio que él sabía de el amor en los tiempos del cólera, pero que no tenía ni idea de qué es eso del coronavirus, ¿no? Ajá. Y entonces, se oye tu voz se va oyendo narrando, en sí, off. Exacto. Yo voy narrando en off y de repente ahí aparezco también animado. Eso es Sí, vimos ahorita un poco tu caricatura ahí, no estabas ahorita en esto de la imagen. Es que es muy interesante esto que estás, para mí tú eres un gran divulgador de la ciencia de una manera muy, muy sencilla para todo el mundo, pues poderlo explicar. Y yo tenía como varias preguntas. Ahorita, antes de la otra que tengo, me vino la idea y me surgió si estás de acuerdo en esta idea de que, por ejemplo, la literatura o el cine se va nutriendo casi de lo mismo que casi todas las películas o historias, es regresar a Shakespeare. Son las tragedias que se vuelven nuevamente a reinterpretar. Y el arte tiene sus etapas, pero ahorita estamos en un momento en el que el arte, digamos, moderno, conceptual, se está volviendo algo totalmente diferente, y que la gente que está acostumbrada a ir al Museo del Prado y todo eso, no está acostumbrada a ir al Guggenheim a ver, por ejemplo, un clavo con una, lo vimos, ¿no, Pelón? Ahí sí, hasta me tomaste foto junto al clavo, ¿te acuerdas? Sí, o sea, en el Pompidou había un clavo y ya, eso es lo que, y estaba ahí como una obra, y yo ahí sí te pregunto,
como la ciencia, estaremos descubriendo una nueva interpretación como si fuera un hallazgo científico en el arte, o sea, darle ese giro que le está costando a la gente en lo clásico del arte, encontrar un nuevo significado ahora. Fíjate que es muy interesante porque lo que estás hablando es de cómo el arte a veces está recorriendo caminos en donde de alguna suerte se adelantan al tiempo para tratar de ver nuevos giros de percepción, ¿no? Y claro, aquí y allá puede haber algunos momentos de ese arte que pueden ser engaños, porque también estamos abiertos a esa posibilidad, pero aquí y allá, por ejemplo, hay tentaciones muy interesantes para ilustrar mundos abstractos que de repente sí tienen que ver con nuestra experiencia. Voy a darte un ejemplo, o les voy a dar un ejemplo con la idea del cubismo, ¿no? El cubismo, al principio, pues no lo entendemos. ¿Qué quiere decir eso de que vemos una guitarra y la vemos el canto de la guitarra, pero también le vemos el frente y la persona que le está tocando se le ve de perfil, pero también se le ve el ojo de frente? Entonces uno dice, ¿de qué se trata esto? Está muy enredado. Pero ¿qué pasa si decimos, el cubismo, esa tentación de ser como dioses y ver un objeto desde todos los puntos de vista sin tener que darle la vuelta? Entonces se nos abre el código para entender esa realidad más abstracta que a veces toca el arte. Entonces sí hay momentos en que el arte también nos está preparando para abrirnos a niveles más finos, menos toscos, que de alguna manera también se pueden vincular con experiencias también más finas de nuestra parte. Pero el problema es que nuestra percepción también muchas veces se queda, digamos, en un nivel clásico. O sea, así como el arte se puede quedar en un nivel clásico, nuestra percepción se puede quedar en un nivel clásico. Y entonces, ¿cómo podríamos entender cuando Machado dice, yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón? Y entonces uno dice, pues, ¿dónde están esos mundos sutiles? ¿Cómo son como de jabón? Pero todos sabemos que cuando la percepción se refina, verdaderamente no tan solo apreciamos las palabras, sino que empezamos a apreciar los sentidos más íntimos de las palabras, los mundos sutiles, ingrávidos, que están casi flotando y que nos invitan a una nueva percepción. Sí, los pachecos decimos clavarse en la textura, ¿no? Exacto. Exacto. El poder ver otras zonas de la realidad que a veces no apreciamos. Pero además lo interesante es que esto implica también descubrir capas de uno mismo que a veces no están abiertas y que por lo tanto no nos permiten ver esas capas más sutiles del otro. Es por eso que el problema del diálogo hoy en día es tan difícil, porque estamos metidos en nuestros rollos y cuando estamos dialogando ocurre algo que es muy interesante, que se llama el sesgo de la confirmación. Tenemos nuestro monólogo interno y en vez de estar escuchando al otro, seguimos escuchándonos a nosotros mismos. Sí, o sea, a mí se me hace eso muy deprimente, o sea, a la hora de estar viendo las dinámicas en la vida en general, pero ahorita se ve muy claro en las redes sociales, la cantidad de debates y pleitos que se arman, en donde pues prácticamente le queda a uno claro que no sabemos justo eso, no sabemos discutir, no sabemos debatir, todo el mundo está más bien sobre su victoria, o sea, lo que urge es demostrarle al otro tu posición, ¿no? O sea, y no hay realmente un diálogo. Porque nos falta silencio interno. Yo pienso que es clave en todo esto es la falta de silencio interno. Hay un maestro que nunca escribió un libro, pero de alguna manera pues influyó en personajes como Levinas y como Elie Wiesel, que se llamaba Shoshani. Y él decía que si por 30 segundos no has apagado tu monólogo interno para escuchar al otro, no hay diálogo. Entonces la clave es cómo verdaderamente volver a apagar el ruido que tenemos ahí interno y empezar a descubrir zonas muy interesantes de nuestra realidad. No, si uno añora estar viendo, o sea, yo me la paso esperando en las discusiones el punto
increíble que sería alguien diciendo, no, ¿sabes qué? Ahora sí ya me pusiste a pensar, creo que estaba muy equivocado, cabrón. No, ¿sabes qué? Espérame, déjame revisar. Andaba en la pendeja, cabrón. Entonces, Hay muy poca, jamás vamos a ver eso, cabrón. sí, hay muy poca como de alguna manera caer en esa idea de autocontrolar toda esta verdad que tú crees que es única y es la que tú estás manejando, a que alguien llegue y te diga y tengas la capacidad de decir, sí estoy equivocado, o sea, y nos equivocamos muy seguido, pero no todo el mundo está como dispuesto a aceptar esa equivocación y expresarla. Es como que todo muy celoso uno es muy celoso de esa idea y te quieres morir con ella sin escuchar a los demás en un momento de tu vida, y ¿no? además, como que dices, bueno, gente que no tiene quizá tantas luces, dirías, bueno, pues ya, pues ni modo, es más necia por esa. Pero mucha gente muy inteligente, o sea, actúa verdaderamente estúpidamente, o sea, porque lo que quieren es ganar la discusión, o sea, como de primaria, cabrón, o sea. Sí, sí, sí. Miren, esto se llama el sesgo de la confirmación. Y hay un meme que creo que lo ilustra perfectamente. Está un papá frente a la computadora y se acerca a su hija de 16 años, ve por encima el monitor de la computadora, y dice, papá, estás viendo pura noticia falsa. Y el papá le dice, pero sí, ¿cómo van a ser falsas si piensan lo mismo que yo? Es, Y es, entonces, sí, es muy difícil en estos tiempos, en ese sentido, poder reconocer eh, esa parte, digamos, donde está, damos todo por hecho como si las redes tuvieran la verdad de todo, ¿no? Y a veces te vas confundiendo con ciertas notas por verlas tan rápido, porque el teléfono vino a darnos en la torre en esta situación en la que, por ejemplo, vas a un restaurante, digo, esto es ya es un clásico, que vas a un restaurante y ves al papá, al hijo con un iPad, a la mamá, y todos están como en una onda con un aparato, que hasta incluso hasta mandándose mensajes ahí mismo en situ, entre ellos mismos, como para mandarles un meme para que, pero no abren la conversación ahí, o sea, no es, miren, les voy a mandar este meme donde estoy yo en la computadora y miren cómo si me doy cuenta, ese chiste que acabas de decir, dejo el celular y platicamos sobre eso y discutimos exacto. sobre eso. No, todo es como si el interlocutor va a ser el teléfono y nos aleja realmente de esto que estamos, a mí lo que más disfruto de la comida, por cierto, por supuesto la comida, pero es la sobremesa, es lo que más disfruto, las sobremesas largas, muy de Guadalajara o muy de las ciudades en las cuales no hay esa prisa de llegar en la vertiginosa idea del capitalino que está todo el tiempo necesitando llegar a un lugar y demás. Aquí, sobre todo en las ciudades más todavía como más pueblos, al menos donde yo vivo, hiciste lo que tienes que hacer en la mañana y luego tienes la tarde libre para estar con amigos hablando de lo que tú quieras y cambiando ideas. Y Esa es, entonces eso se terminó con esto que acabas de decir de lo que acaban de decir ustedes, de que uno defiende una verdad porque traes prisa de llegar a hacer otras cosas y seguir en tu macho en vez de como, ahora sí soltar y dejar ir y escuchar y decir, ¿sabes qué? Sí estoy equivocado en esto. sí, sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, cuando estamos hablando de esto, hay un libro muy interesante que se llama La civilización de la memoria del pez, que plantea que hay unos peces rojos que tienen un proceso de atención de 8 segundos y entonces pasan a otra cosa. Pero el problema es que las redes sociales, las grandes compañías que están buscando que estemos atados justamente a estos aparatos, se han dado cuenta que nuestro espacio de atención es de 9 segundos y Qué vamos a otra grueso, cosa, qué y grueso. vamos a otra cosa, y vamos a otra cosa. Entonces, por eso a mí me parece tan importante los procesos de arte que dilatan la atención. Los procesos de arte que implican también la vida cotidiana, porque soy un convencido de que el arte y la poesía no nada más vive en el papel, sino que, o en un libro,
sino que tiene que encarnar en la vida cotidiana. ¿Se acuerdan de la película La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen? Sí, claro. Sale de la pantalla y encarna en la realidad. Y creo que eso es lo que tenemos que jugar, a que nuestros procesos de atención en una comida sean más dignos, como si estuviera enfrente de nosotros una obra de arte, que realmente sí es así. Fíjense que el problema es que hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Elías Canetti decía que solo ya por los colores valdría la pena vivir eternamente. Entonces esto nos habla de que solo por la comida, solo por ver el rostro de un amigo, pues valdría la pena vivir eternamente. Es decir, ahí ya está un secreto y un misterio que a veces queremos descubrir en otras zonas cuando lo tenemos a la mano. Es evidente, está enfrente de nosotros el misterio. Y para mí una de las cosas más importantes tiene que ver justamente con la posibilidad de abrir las puertas de la percepción, como diría Aldous Huxley, ¿no? Ya no estás proponiendo una droga, a ver. Así es. Así es. Y la droga se llama silencio. Porque lo que pasa es que ya donde estamos están las posibilidades de atención. Fíjense, algo muy interesante. Hay un episodio del Colisionador de Ideas que va a estar en diferentes museos, en diferentes espacios, que se llama Una galaxia en el cerebro. Y fíjense nada más desde dónde parto, porque creo que esto es algo que compartimos profundamente Trino, Gis y yo. Esta idea de que se pueden abrir los límites del humor, los límites de la percepción, los límites con los que siempre estamos enfrentando el mundo. Y en este caso, resulta que hay galaxias, ahora que tenemos estos maravillosos telescopios como el James Webb, nos dan imágenes de galaxias que son verdaderamente fascinantes, hasta dónde se extendieron nuestros sentidos. Y algunas de esas galaxias tienen 100,000 millones de estrellas. Y resulta que nuestro cerebro tiene 100,000 millones de neuronas. Esto es como si tuviéramos una galaxia en el cerebro. Pero viene algo todavía más interesante. Resulta que cuando tú examinas un centímetro cúbico de tejido cerebral, esto lo dice un neurocientífico que se llama David Eagleman, en tan solo un centímetro cúbico de tejido cerebral hay más interconexiones que todo el número de estrellas que existen en la Vía Láctea. Entonces, si ya nos habíamos asombrado de que teníamos una galaxia en el cerebro, bueno, ahí hay otra posibilidad de ver que tenemos algo muy valioso en nuestro cerebro. Y bueno, entonces para mí una de mis búsquedas más importantes ha sido justamente cómo explorar los espacios internos. Hemos explorado muy bien los espacios externos, hemos llegado muy lejos, pero todavía no sabemos lo que nos planteaba el oráculo de Delfo. El oráculo de Delfo: conócete a ti mismo, encuentra y descubre en tu interior las infinitas posibilidades que están ahí. Y en este marco, pues yo voy muy de la mano de David Lynch, este gran cineasta, que plantea que justamente que con procesos como meditación trascendental, lo que haces es limpiar las ventanas de la percepción. Vas quitando estrés, vas quitando angustia, y de repente cuando no te vas dando cuenta, se te van abriendo las ventanas de la percepción. Acuérdense lo que decía William Blake, ¿no? Si las ventanas de la percepción fueran limpiadas, veríamos la realidad como es infinita. Y sin embargo, te estás viendo ya como un super místico, maestro. ¿Qué onda? ¿Ya fuiste al Tíbet y regresaste? ¿Cómo estuvo? Así es. Es que yo tengo voy a hacer una percepción que ahorita me vino el fin de semana muy, muy fuerte. Estoy viendo una serie que se llama The Last of Us. La que está en boga ahorita, ¿verdad? Me gusta mucho la premisa, que es el hongo. Hay un hongo que se apodera de tu mente, de tu cerebro, y te transforma. Que eso pasa entre los insectos, y esta es la premisa que tiene. Pero la que más me interesó, al menos por un viaje de hongo que me abrió estas percepciones que estás hablando ahorita, Pepe, de que de repente yo en un viaje de hongo, que fue en un té que me tomé, y estábamos en Tapalpa, estaba también Gis, yo volteé a ver el cielo y de repente vi que el cielo estaba totalmente en rombos, y volteé a ver
un árbol que estaba a un lado y vi cómo el árbol, la corteza respiraba, o sea, hacía un movimiento que en la percepción, yo les decía, oigan, está respirando el hongo, y claro, todo el mundo me sigue la onda, todo respira, maestro, me decían. Entonces digo, no, pero es que sí lo estoy viendo eso. Y nada más para terminar, la parte de la serie que tienen muy interesante es todas estas personas que están contaminadas por el hongo, tú no tienes que hacer ningún ruido ni nada, porque si ellos de repente te escuchan y te ven, hay una manera de que caen al piso, como todo el suelo y todo está lleno de hongos. Si caen al piso, las mismas membranas del hongo agarra, por ejemplo, una parte del dedo, y esa información se la da a todos los demás que están lejísimos para venir a atacarte. ¿Es de zombies? Es de zombies, pero con un hongo que les va transformando, digamos. ¿La recomiendas? ¿Sí nos metemos a verla? Muchísimo. Pero tiene que ver con esta idea que estoy hablando de como el hongo, como una especie de, de ser que es algo cósmico que está aquí con nosotros y que no hemos sabido todavía llegar a esa psilocibina o esa idea que tiene, o bueno, ese extracto que hay ahí, que hace que cuando lo consumas, tú como ser humano empiezas a abrir esas percepciones. Bueno, es que a mí me interesa mucho lo que estás diciendo porque es muy claro que la percepción que tenemos del mundo depende de nuestro sistema nervioso, depende de la coherencia del funcionamiento cerebral. Y en este marco creo que sabemos muy poco sobre estados más finos de percepción. Sabemos mucho sobre estados degradados de percepción. Se ha estudiado científicamente mucho lo que quiere decir el que tienes daños en el cerebro o que tienes un delirium tremens, pero lo que no se ha estudiado tanto es la capacidad fina de un poeta como William Blake. Porque la pregunta ¿es percepción o es imaginación? Si es percepción, tiene que estar mediada por la fisiología, por el cerebro, y debe de ser una experiencia tan real como estar viendo un árbol. Pero la pregunta es, ¿podemos ver niveles más finos de la realidad? Y en este marco recuerdo que Yuval Harari, el gran historiador, decía que hemos confundido al Homo sapiens con Homero Simpson. Y, y no voy en contra de Homero Simpson, me fascinan los Simpson. Lo que plantea es que esa medianía de percepción en donde uno está sentado en el sofá viendo la televisión y eso es toda la realidad que hay, es nada más una forma de las posibles percepciones que tenemos. Pero en medio de esto, pues ha habido psicólogos como Abraham Maslow que nos plantean la posibilidad de lo que le llaman experiencias pico o experiencias cumbre, que han sido reportadas en toda la historia por grandes poetas, por grandes científicos también, que se asoman a tratar de entender qué es lo que quiere decir la percepción, y que nos invitan a imaginar otros mundos. A mí siempre me interesa enormemente el tratar de descubrir cómo son las percepciones, por ejemplo, de distintos animales, ¿no? Porque ahí hay un misterio de cómo el mundo es el mismo, pero lo decodificamos de manera distinta dependiendo de nuestra fisiología. Si tenemos fisiología de rana, hay un experimento que hicieron Maturana y Levin en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que decía que de toda la riqueza visual que nosotros tenemos como seres humanos, las ranas nada más captan aquello que les sirve para atrapar la mosca y para alimentarse. Entonces quiere decir que de la rica realidad que nosotros vemos visualmente, las ranas tienen un rango más delimitado. Y luego, pues la idea de tratar de imaginarse, por ejemplo, cómo se vería el mundo con ojos de gato, en donde la percepción periférica de los ojos, de la vista, es mucho mayor que la que nosotros tenemos y pueden ver en la noche las monedas de oro de las estrellas que nosotros no podemos ver. O sea, entonces estamos hablando de que la percepción va variando dependiendo de la fisiología. Y lo que ocurre, creo, es que cuando hablamos de la fisiología humana, todavía no investigamos del todo
hasta dónde puede alcanzar la percepción. Y claro, cuando no está dentro de los rangos que nosotros vivimos, decimos esto es locura. Pero no necesariamente, quizás algunas experiencias aquí y allá nos están dando atisbos de otras posibilidades, ¿no? ¿Tú cómo llegaste a esta cosa de la divulgación? ¿A partir de qué carrera o tú qué andabas haciendo y te empezaste a... Porque estabas en la jornada, estabas dirigiendo hace tiempo la parte de ciencia, ¿no? Estabas ahí, me acuerdo, algún momento estuviste. ¿Ese fue tu inicio o hay algo antes? Fíjate que se remonta a cuando tenía unos 17 años. Me interesaba muchísimo la lectura de la poesía. Yo tenía experiencia fina a nivel de percepción cuando leía poemas. Me acuerdo que al irme a dormir, si terminaba leyendo un poema, sentía como las yemas de mis dedos eran sensibles a una ligera vibración finísima. Ándale. Entonces yo decía, qué interesante lo que puede ocurrir con la poesía y con la literatura, de ahí mi gran atracción, porque para mí la literatura es hallazgo, no es nada más un espejo de lo que vivimos, sino que es la posibilidad de ver como ve el otro, de arrojarme a otros mundos en donde yo estoy delimitado por mi experiencia, por mi memoria y por mi historia, pero me asomo a un libro y de repente me meto en la piel del otro y empiezo a ver con los ojos del otro, y entonces para mí esto era hermoso. Y por otro lado, empiezo a leer libros que tienen que ver con ciencia y de repente me doy cuenta, pero si aquí también hay poesía. Por ejemplo, me encuentro con un gran divulgador de ciencia que era Arthur Koestler. Ah, sí. Y Arthur Koestler tiene un libro que se llama Las raíces del azar, en donde explora algunos de los puntos que ya la ciencia empezaba a vislumbrar en su época, porque él, pues hay que plantear que cuando estás hablando de 1930 y tantos, pues no estaba desarrollada la ciencia como hoy en día la vemos, pero él de repente plantea algo que a mí me parece fascinante. Empieza a ver estas contradicciones que ocurren en el mundo de la ciencia, en donde si tú tienes un experimento, la realidad te aparece en forma de partícula, como una bolita de billar diminuta. Pero si la ves con otro experimento, si haces otro experimento, la misma realidad tiene un comportamiento ondulatorio. Y entonces la pregunta es, ¿qué onda? ¿Es onda o partícula, ¿no? En esos niveles tan finos de la naturaleza. Y lo que me encuentro es que hay muchos científicos que se quiebran la cabeza con esta lógica, porque es una lógica de las paradojas. Algo es de una manera y de otra al mismo tiempo. Esto es como decir que las peras son peras excepto cuando son manzanas. Así lo planteaba Arthur Koestler. Y de repente me encuentro que tiene una formulación que yo digo, ay, esto es lo que me gustaría de alguna manera hacer al compartir los hallazgos de ciencia o de literatura. Fíjense, para hablar de este problema se crea un concepto de Niels Bohr, del físico Niels Bohr, que se llama el principio de complementariedad. Principio de complementariedad que quiere decir que pues abrazamos la paradoja, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo formula Arthur Koestler? Dice, el principio de complementariedad es como una balsa verbal que nos ayuda a navegar en el mar de las paradojas. Ándale, y fíjense qué hermoso, ¿no? Hola de pachecos. Balsa verbal, en vez de decir constructo, ¿no? Ya saben que a veces los términos de ciencia y de academia son demasiado duros. Sí, o sea, entonces, la pura palabra constructo es dura. Es dura. Constructo. Y de repente alguien llega y te dice balsa verbal. No, para abrazar el mar de las... De aquí soy, señor. De aquí soy, ¿no? Y claro, entonces de repente te das cuenta que Walt Whitman está dando la clave para entender las paradojas. ¿Se acuerdan? Hay unos versos de Whitman que dice, me contradigo, qué bien, me contradigo, soy tan vasto que en mí caben multitudes. ¿Qué hubo? Ah, ah. Qué bonito, qué maravilla.
Y entonces... Sí, pero tú lo dices ahí en la calle y te entamban, cabrón. O sea. en esto, Pepe, ¿no crees que el más cercano a eso es Gis, a la caricatura y a la poesía? Tiene muchísimo esto, que él investiga mucho eso, no sé si lo sigues mucho, Sí, pero sí, sí. a mí todo me hace mucho eco en lo que la gente encuentra. Luego me dicen, no, es que Gis a veces no le entiendo, y digo, es que no es necesario. Es que es un poeta. Claro, claro, es que, bueno, déjenme decirles que ustedes son poetas de la imagen. O sea, si yo algo aprecio es el humor y la capacidad de resolver visualmente paradojas interesantísimas de lo que nos ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Realmente, fíjense, esto demuestra algo muy interesante. Si nos dicen que todo está correlacionado y el mundo de la física de partículas subatómicas nos dice que una partícula está en España y otra está en México, y cuando la de España va para arriba, la de México va para abajo y viceversa, pues uno dice, qué maravilla, esto se llama entrelazamiento cuántico, pero ustedes también producen un entrelazamiento muy, muy interesante. Fíjate, perdón, Nada más una pregunta, sí. ¿Con quién reímos cuando reímos a solas? Esa es la magia que ustedes hacen. Fíjate que hemos tenido ya aquí en La Chora, a unas chavas que hacen justo el puente de la divulgación con el humor. O sea, ¿te acuerdas la estandopera Lumara, la bióloga? Y luego, bueno, y luego esta Alejandra Medrano, usando muchísimo el cotorreo en sus libros de divulgación. Sí es una buena herramienta, ¿no? Es una herramienta enorme, pero yo todavía me voy más a fondo. Ustedes también están haciendo estas conexiones finas que captan lo que está en el aire de una conciencia colectiva, y de repente, pues uno está a solas y ve a uno los cartones que ustedes hacen, y ¿con quién me estoy riendo a solas? Esto nos revela que somos una soledad acompañada. Sí, señor. Y Sí, pero eso pues nos quitaron la chamba, cabrón. O sea. pero se abren nuevos espacios. Siempre ustedes hacen esto que es maravilloso. Yo los encuentro en las redes, los encuentro en Facebook, los encuentro en Twitter, y entonces me voy dando cuenta de cómo, si está ahí el arte, y es verdaderamente un arte, el del captar el humor más fino. Fíjense que en India se habla de que cuando se llega a los niveles poéticos más finos, hay emociones muy sutiles que se mueven, y una de ellas es la de la alegría. Y llegar al nivel de lo que yo podría llamar alegría cósmica es difícil, y creo que ustedes ahí andan en el intento. Sí, me imagino que debe ser en estos momentos de los que hablas como de las revelaciones, tanto pueden ser místicas, pueden ser intuiciones artísticas o de descubrimientos científicos. O sea, debe ser ese punto de la sensibilidad y espiritual y todo esto que a veces en más de una ocasión deben soltar la carcajada, ¿no? A la hora del descubrimiento. Claro, fíjate que lo planteas muy bien. En una ocasión yo estuve con el premio Nobel de Física Leon Lederman y le pregunté sobre ciencia y humor. Y entonces me dijo algo muy interesante. Me dijo, mira, imagínate una caja que está llena de candados y que tú tienes que abrir. Y entonces traes supercomputadoras para tener programas para desencriptar toda esa información. Y después de 6 meses te rindes, te das cuenta que no has podido, y le das una patada a la caja, y de repente te das cuenta que en la parte de abajo siempre estuvo abierta. La caja siempre estuvo abierta en la parte de abajo. Entonces te ríes, dices, soy un pendejazo. Exacto, y entonces dices, ese es el humor con el que está jugando la naturaleza. Hay algo de humor que ahí está presente en la misma naturaleza si sabemos captarlo. Y él era muy divertido. Él decía, por ejemplo, el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años, un jueves por la tarde. El aterrizar esos conceptos y que te lleguen a ese punto en el que sueltas esa risa natural, esa carcajada, yo digo que eso es curativo totalmente. La gente que
que tiene esa capacidad de estarse riendo de todo a la vez en el buen sentido de una risa espontánea ¿no? Tienes son como minutos más de gasolina de la vida, o sea, posiblemente, ¿no? Y son liberadores, abren la percepción, porque les vuelvo a decir, la alegría más fina está pegadita al silencio y también a la expresión de ese silencio en gozo, porque de eso se trata, ¿no? Y entonces, sí, estoy completamente de acuerdo, es terapéutico, ¿no? La verdad es algo que de repente, pues cuando estamos en problemas de diálogos con las personas que más queremos, qué sano es de repente vernos un poquito en un contexto más amplio y saber que nos estamos, que estamos haciendo un infiernito cuando de veras la vida es mucho más amplia, más larga y hay una carcajada cósmica, ¿no? Por eso Woody Allen decía que comedia es tragedia más tiempo. Así es. No Hay, sé. hay una escena que me encanta en la película de Andy Kaufman que hace este actor Jim Carrey, que Sí. cree, o sea, él tiene ese cáncer y cree ya a ciegas porque ya en toda la medicina no cree en nada y viene con esta especie de hermanito que era un cuate que te curaba y que Sí. te sacaba ¿no? De adentro algo que estaba impuro y que era el cáncer, ¿no? Pero entonces en un momento dado voltea como de reojo y ve que está como agarrando un pedazo de pollo que tiene ahí abajo y él ve el truco y entonces ve que le hace y dice, extirpado está. Y él empieza a reírse, pero a reírse y dice, ya valí madre. Ya valí verga. pero es esa como risa en la cual dices, o sea, voy a aceptar. Dices, pues ya, mejor que me gane la risa, cabrón. Puta madre, ya valió. Es que descubrirnos vulnerables es clave hoy en día. Descubrirnos vulnerables, porque en la vulnerabilidad se encuentra la compasión y la ternura, que eso es lo que creo que nos falta verdaderamente. Y déjenme decirles que para abrir la percepción, creo que la vulnerabilidad es clave. Hay un texto antiguo de los Vedas que plantea que no hay nada más vulnerable que el ojo, pero sin esa vulnerabilidad no podríamos ver. Y lo mismo creo que pasa en la vida cotidiana. Estamos acorazados, de tal suerte queremos protegernos contra la vida y contra el flujo de la vida, que nos ponemos unas corazas porque no queremos que nos toque nada, que nos hiera nada, pero corremos el peligro de ponernos una armadura tan grande que somos ya nada más impenetrables. Armadura impenetrable sin caballero o dama adentro, es decir, ya no estamos tocando el núcleo de la vida y resulta que cuando nos abrimos a la vulnerabilidad también descubrimos fortaleza, porque esto es algo que desafortunadamente las canciones mexicanas a veces no saben atender, que te dicen, ¿para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, ¿no? Como si fuéramos a la desgracia. Sí, tampoco pero, con bandera de bembos, ¿verdad? Vamos a andar. Sensibles, tiernos. Exactamente. Pero no trombolos. Exactamente. Y eso es lo que planteo, que en la vulnerabilidad hay fortaleza. En la vulnerabilidad hay inteligencia, hay creatividad y hay formas de salir de maneras inesperadas de los problemas. Creo que eso es lo que es genial en términos creativos. Ustedes lo viven cotidianamente. De repente están encerrados en un problema de cómo comunicar algo y llega una idea que trasciende, que toca otra idea y se empieza a hacer el flujo de comunicación de ideas porque estamos abiertos y de repente sale algo que uno dice, qué maravilla, di un salto creativo y el lector también da salto creativo junto con nosotros, porque eso es lo que es hermoso. No, hacemos comunidad. Hay unos momentos muy buenos de que aparece de pronto ahí una idea que estábamos venadeando, quizá incluso entre varios, y de que a medianoche antes de dormirte se te aparece, entonces hasta tienes que echar un fonazo en ese momento, ¿no? De que encontré la clave, cabrón. O sea. Así es, sí. Eso es el hallazgo.
muchas veces me pasa que si traes la idea de hacer un cartón y lo dejas, es decir, yo siempre tengo la idea de que si tienes el final para hacer una tira cómica, no un cartón solamente, sino si tienes el final es más fácil irte para atrás porque sabes en qué va a acabar. Sí. Pero cuando no sabes, yo siempre digo, déjalo ahí en el escritorio, lo dejo, y a lo mejor son las 10, 11 de la noche y digo, ya, me voy a ir a dormir con esa idea sin resolver. Y hay una parte a medio de la noche que se te ocurren cosas, y a veces yo tenía una cosa para grabar y decir, la idea puede acabar así. La oyes en la mañana y es malísima. Pero hay un punto que son las 11 o 12 del día que llega a partir de estas ideas malísimas que tu cerebro va trabajando, llega como ese camino y encuentras el final de ese cartón. Sí, porque de nuevo creo que tiene que ver con un silencio en donde madura la posibilidad de la conexión, la posibilidad del flujo. Viene el famoso eureka, ¿no? El que he descubierto. ¿Por qué? Porque en vez de tratar nada más con la razón de capturar todo, dejaste un espacio para que fluyan las cosas y de repente se acomodan y cuando no te das cuenta, ahí está. Sí, o sea, porque llevabas ya varias horas dándote de topes contra ese muro, ¿verdad? Queriendo penetrar y como dices, y de pronto te alejas tantito y, no mames, estaba la puerta abierta, cabrón. O sea, no puede ser. Ahí. La caja no tenía fondo por abajo, ¿no? No, Esa es y entonces descubrir eso es clave. Fíjense que yo estoy ahorita reeditando una novela que escribí en 1996 que se llama El libro del destino. Y lo que es hermosísimo es ver cómo las novelas son una cajita de resonancia, en donde de repente hay un capítulo que abre otro capítulo y cuando no te das cuenta, ahora que pues he reescrito algunas cosas de esta novela, de repente descubro un elemento que digo, pero si era esto. Y fíjense lo que ha ocurrido. Me ha tocado desde 1996 hasta 2023 un tiempo también de descanso en donde de repente se me han abierto vías creativas de narrativa que no tenía abiertas entonces. A ver, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿La estás reescribiendo? Reescribí algunas partes, le añadí 2, 3 capítulos, afiné algunas cosillas y entonces pues es muy interesante. ¡Órale! Esta novela me la apreció mucho, por ejemplo, Esther Seligson o Álvaro Mutis, ¿no? Que tiene que ver con una idea muy, muy importante que a mí me asalta también mucho, como creo que a todos ustedes, el problema del destino, ¿no? Decía Álvaro Mutis, los emisarios que tocan a tus puertas, tú mismo los llamaste y no lo sabes. Ay, entonces, todo ya me empezó a dar miedo, ya me empezó a dar miedo. Ay, carambas. Oigan, me da muchísima tristeza que se nos haya ido el tiempo, ya se acabó el tiempo de la chora. Yo tengo muchas ganas de volverte a invitar, mi querido Pepe, si tú tienes la oportunidad de seguir abriendo más este diálogo más, porque yo creo que me quedé con más preguntas que ya tenía. No, pues un montón, cabrón. Esto sigue, Máster, ¿eh? O sea, por favor. Sí. No, con gusto. Ustedes saben cómo se les admira y se les aprecia. No, pues es mutuo y la verdad hasta invitarte al programa de tele en un momento dado que vengas a Guadalajara nos encantaría para algo más allá, no nomás de un podcast. Y te agradecemos muchísimo. Me va a dar mucho gusto que nos manden la información de ese libro cuando salga para darle y invitarte otra vez para hablar de ese libro porque suena interesantísimo. ¿Y el colisionador de ideas, eso ya está colocado en algún lugar? El primer episodio ya está, y lo que pasa es que lo primero es que se va a plantear dentro de museos, y luego va a ser recorrido por televisión, y finalmente va a ser en redes sociales, ¿no? Porque incluso vamos a poder tener estos lentes de realidad inmersiva, en donde te vas a colocar los lentes y entonces pues estás viendo ahí cómo está girando todo eso. Sí queremos, y luego como ya va a ser legal la mota para entonces, se va a poner muy bien, cabrón. Muchas gracias. Me voy a echar de la divulgadora, van a decir. Muchas gracias, Máster. Gracias, de veras. Muchas gracias a ustedes, Trino y Kiss, queridos. Un placer. Gracias. En la producción igualmente estuvo, como siempre, Gabriel Casillas, al señor Guara, nuestro productor. Muchas gracias, compañeros de La Chora. Señor Pelón, pues despide. Arrivederci.